¿Cuántos de ustedes participaron en el estudio anterior? ¿Quiénes participaron? ¿A Nicole? Yo también ¿Rubén? participé, Camila Guajardo, ¿Camila? también participé, Sí. sí. O sea, hay varios que no conocen nada del estudio, como para contarles un poco más, digamos. ¿Sí? Sí, son varios nuevos. Ok, ya. No sé quién está de host, pero que me deje compartir, por favor. Nicole, ¿tú? Tú deberías estar igual, Claudia, de host. No, dice que no me deja. No me parece darte la opción, la verdad. Ahí lo modifiqué. Ah, estupendo. ¿Tú lo modificaste? Ah, ahí sí. Ok. Ya, perfecto. Bueno, la idea es hacer de esta sesión algo bien interactivo, ¿ah? Que poder ir respondiendo las preguntas y todo lo que ustedes necesiten saber. Bueno, este es un estudio que es en realidad la continuación de un estudio que se hizo el 2020, donde se tomó una muestra de 3 ciudades, Talca, Coquimbo, La Serena y Santiago, ¿no? Y se hizo un estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2, ¿ya? Esas personas que quedaron en la muestra, se les tomó una muestra de sangre, se les hizo se les aplicó un cuestionario. Incluir el monitoreo de la cobertura efectiva de vacunación, es decir, se van a medir los anticuerpos de la vacuna, ¿no? Para saber efectivamente, en una submuestra de estas muestras, ¿no? Para saber efectivamente la inmunidad inducida por vacuna, ¿ya? Pero la metodología es básicamente la misma, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de personas en cada una de las 3 ciudades, que fue ya mostrada la otra vez, y vamos a empezar vamos a retomar contacto con esas personas para invitarlos a participar, ¿no es cierto?, de nuevo en este mismo estudio, ¿ya? Hay algunas diferencias con el estudio anterior, ¿ya? Vamos a tener, la metodología no es exactamente la misma, así que para las personas que estuvieron en el estudio anterior, van a tener que cambiar algo de la lógica en cómo vamos a tomar contacto con las personas, ¿ya? Son aproximadamente 1.100 viviendas las que nos vamos a contactar. Las viviendas, estas son todas las viviendas que participaron en el estudio anterior. Las viviendas que rechacen participar van a ser sustituidas, ¿ya? Hay una metodología para sustituir las viviendas que las vamos a ver, ¿no? Y en Coquimbo, La Serena, además, se van a agregar nuevas viviendas, ¿ya? Porque la muestra quedó un poco chica y entonces se va a agrandar un poco. Y en este estudio participan todas las personas de 7 y más años que aceptan participar. Es decir, una vez que nos llega una vivienda, invita a todos sus residentes, ¿no es cierto?, a participar en el estudio que tengan 7 y más años, ¿ya? Para lo cual hay una serie de procedimientos que hay que seguir y que tiene que ver con cómo involucran a los niños, los documentos que hay que firmar en caso de los niños, etc., ¿ya? Justamente es re importante todo el tema de los consentimientos y asentimientos, ¿no? Todas las personas que participan, incluso los niños, tienen que estar de acuerdo con participar y tienen que firmar, ¿no?, un documento en el que consienten en el caso de los adultos o asienten en el caso de los niños, ¿ya? En esta oportunidad lo vamos a hacer en forma digital, la firma, ¿ya?, a través del mismo REDCap. Igual van a tener que andar con algunos papeles, ¿no? Por alguna excepción, si hay alguna persona que no puede, no quiere firmar en la tablet o en el teléfono, entonces se le va a hacer firmar en papel. La gracia que tiene esto es que es harto más fácil, ¿no?, que andar con esto, porque la verdad es que cuando ustedes vean los consentimientos y asentimientos, son documentos requete largos, ¿ya? Entonces ayuda harto el poder hacerlo en formato digital. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Nosotros ya enviamos en Santiago, ya se envió un correo a los participantes, porque Santiago ya partió, ¿no es cierto?, partió llamando por teléfono, a todas las personas que participaron en el estudio anterior, y se les envió un correo invitándolos a participar, diciéndoles que íbamos a hacer esta nueva etapa, y se les mandaron los consentimientos y asentimientos para que los lean, ¿ya? No para que los firmen ellos, sino simplemente para que tengan tiempo, ¿no?, de leerlos con anticipación.
Esto no significa que una vez que ustedes lleguen a las casas de las personas, no vayan a tener que otra vez explicarles todo. Probablemente sí, ¿no? O a muchos de ellos sí. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ah? Cuando haya cualquier duda. Estos documentos, hay dos grupos de documentos el tema de los consentimientos y asentimientos. El consentimiento propiamente tal, que es para los mayores de 18 años, ¿ya? Que tiene una parte que es informativa, donde se le explica todo lo que es el estudio, ¿no? Etcétera, y eso ya yo les llegó por correo. La declaración, que es la que hay que firmar propiamente, la que la persona tiene que firmar, ¿no es cierto? Y hay un tercer documento que no lo van a tener ustedes, pero que sí lo vamos a subir a la página web, que es la revocación, ¿ya? Y que es un documento que se usa en caso de que una persona se arrepienta de participar y que ya haya firmado el consentimiento. O sea, una persona se puede arrepentir en cualquier momento del estudio, incluso cuando ya ha dado la muestra de sangre, ¿ya? Entonces ahí ellos tienen que bajar, digamos, este documento de internet, firmarlo y mandarlo por correo, ¿ya? Ese es el mecanismo. Entonces ustedes van a tener estos dos documentos, el documento informativo y la declaración, que es la que se firma, ¿ya? Y en el caso de los niños es harto más complejo, ¿no? Porque hay dos documentos. Uno que es el que firma el tutor del niño y otra es el asentimiento del niño propiamente tal, ¿ya? Entonces, hay un documento informativo para el tutor, ¿ya? Que es lo mismo, que se le informa, qué es lo que significa participar en el estudio, qué es lo que significa para su hijo, etc. La declaración del tutor, que la firma, ¿no? Dice, yo estoy de acuerdo con que mi hijo participe en este estudio. Y después el asentimiento de los niños, ¿ya? Y hay dos tipos de asentimiento, para los niños entre 7 y 14 y para los niños entre 15 y 17 en realidad, 17, 11 meses, etc. ¿Ya? Donde todos los niños, digamos, tienen que firmar que ellos también están de acuerdo con participar en el estudio. ¿Ok? Todo este documento y este detalle está en el manual de terreno, que no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, sí. Por lo menos ¿Sí? nosotros lo enviamos a Coquimbo. Ya, porque todo este detalle está, ¿ya? En este manual, y en los anexos de este manual están los asentimientos, los consentimientos, cosa que ustedes lo puedan ver con detalle, digamos, ¿ya? Porque es bueno familiarizarse con los documentos. Todo esto son hartos documentos, y por eso la gracia que tiene que estén en el mismo REDCap es que no van a tener que andar acarreando esa cantidad de papel, que es harto peso, digamos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Va a ser, espérense, voy a mostrarles otra. Bueno, lo que ustedes van a tener que hacer es tomar contacto, ¿no? Con las personas que participaron en el hogar anterior, en la encuesta anterior, ¿no? Y solicitarles que participen en este nuevo estudio, ¿ya? Si la persona, y vamos a ver un poco el proceso más adelante, si las personas aceptan participar, ¿no es cierto? Hay dos tipos de cuestionario, o dos grupos de cuestionario. Uno que es el cuestionario de hogares y otro es el cuestionario de personas, ¿ya? El cuestionario de hogares, a diferencia del estudio anterior, tiene a su vez dos instrumentos, ¿ya? Uno que es para los hogares originales, es decir, para aquellos hogares que fueron encuestados, ¿no es cierto?, en el estudio anterior, ¿ya? Entonces, siempre vamos a partir por el hogar original, ¿ya? Y ahí vamos a ver si ese hogar dice que sí o que no. Si el hogar dice que no, y ninguno de sus miembros quiere participar, entonces ese hogar va a ser reemplazado por otro. Y ahí se abre un documento que se llama Hogares Nuevos, ¿ya? Donde se ingresa de nuevo, automáticamente le queda asignado un código, se ingresa el nombre, apellido y teléfono de contacto. ¿Ok? En Talca y La Serena y Coquimbo, este reemplazo, ¿no es cierto?, se va a hacer en terreno, ¿ya? Es decir, ustedes mismos, una vez que un hogar les dice que no, por ejemplo, un hogar original, se van a tener que ir a poner al frente de la casa de su hogar y van a tener que empezar a buscar un nuevo hogar en esa misma manzana, ¿ya?
Es decir, tienen que empadronar, ¿no?, esa manzana. Entonces van a tener que hacer lo que se llama un salto sistemático de 2 casas, es decir, nos ponemos al frente del hogar en el que estamos, el que nos rechazó, ¿no es cierto?, el hogar original que rechazó, y cuentan 2 casas hacia la derecha y tocan el timbre. Y entonces tratan ustedes de enrolar, ¿no es cierto?, a esta persona o a este hogar para que participen en el estudio, ¿ya? Y esto hasta que logren encontrar un hogar que les diga que sí. Y entonces llenan, ¿no es cierto?, empiezan a llenar el cuestionario, ¿ya? Esto los vamos a ver en más detalle, porque les voy a mostrar el resto, ¿ya? Porque cada uno tiene sus cositas, digamos. Y después está el instrumento de personas, ¿ya?, que es una vez que en el hogar les dijeron sí, sí queremos participar, ustedes van a tener que hablar con cada una de las personas de ese hogar, de esa vivienda, ¿no?, para que firme el asentimiento y consentimiento, ¿ya? Después le van a hacer la encuesta de las personas, ¿ya?, donde ahí está, se le preguntan toda una serie de variables sociodemográficas, se les pregunta por enfermedades, se les pregunta si han tenido COVID o no, ¿no?, si tuvieron síntomas, se les pregunta si están vacunados o no, etc. ¿Ya? Y esto entonces es lo que ustedes van a tener que llenar, ¿ya? Lo que viene después, la recepción de la muestra, se llena en el laboratorio, ¿no es cierto? Cuando ustedes entregan las muestras, alguien va a recibir esas muestras, ¿no es cierto?, y tiene que decir si tomaron una muestra de sangre, si es un test rápido, ¿no?, en qué condiciones venía la muestra, etcétera, cuándo se separó, etcétera, ¿ya? También lo vamos a ver. Y finalmente está el último instrumento, que son los resultados del laboratorio probablemente tal, que eso ya se llena en Santiago, ¿no?, una vez que las muestras se mandan a Santiago, ¿no?, y se hace el ELISA, ahí entonces se ingresa a esta sección del instrumento, ¿ya? Entonces, son varios instrumentos, ¿no?, de los cuales ustedes no los van a usar todos, sino que van a usar estos 4 de acá, ¿ya?, que son los hogares originales, hogares nuevos, consentimiento y encuestas de los individuos. Y el resto, ¿no?, recepción de muestra y de laboratorio, pertenecen a la parte de laboratorio, ¿ya?, no del terreno propiamente tal. ¿Se entiende más o menos la lógica? Porque lo importante es que entiendan la lógica acá. ¿Sí? Sí, se entiende súper claro. Ok. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que yo les estaba contando hace un rato, ¿no es cierto?, que es cómo va a funcionar este estudio, ¿ya? Entonces, ustedes van a llamar primero a estos hogares originales, ustedes en el REDCap van a tener cargados los hogares originales, ¿no? O sea, van a tener los datos del contacto del hogar, su teléfono, ¿no? Entonces ustedes lo van a llamar y con él van a chequear la información del hogar, ¿ya? Y ahí van a ver si el hogar acepta o rechaza. ¿Qué significa que el hogar acepte? Basta con que una sola persona del hogar acepte y se considera que el hogar acepta, ¿ya? Si la persona que ustedes toman contacto les dice, no, yo no quiero participar, ustedes tienen que indagar por el resto de los miembros de ese hogar que participó la otra vez. Y para eso ustedes van a tener un listado de todos los miembros del hogar que participaron, ¿no? Entonces, si el señor con el que ustedes tomaron contacto, don Pedro, dice, no queremos una cuestión, usted tiene que decir, ok, pero el resto de las personas que participaron, ¿no?, su hija, su señora, qué sé yo, y ahí hay que hacer un trabajo que es bastante fino, ¿no?, que es que efectivamente esas personas le pregunte a los otros si van a participar o no, y si ustedes ven que hay una actitud así como, no quiero saber ni una cuestión, supongamos que eso no va a ocurrir, pero podría ocurrir, ¿no es cierto? Le van a decir a ustedes a este contacto, decirle, bueno, con su permiso nosotros vamos a llamar a esas otras personas, ¿no?, para estar seguros de que no quieren participar, ¿ya? Si son mayores de 18 años, en el caso de los niños estamos fritos, pero si son mayores de 18 años, ¿no?, cada uno puede decidir si quiere o no participar, ¿no? El ideal es no tener que llamar a nadie más que al contacto del hogar, pero podría ocurrir que haya que llamar a otros miembros. ¿Se entiende más o menos? Ok. Entonces, si el hogar acepta, ¿no?, en nuestro hogar original dice, sí, yo participo, qué sé yo,
ustedes les va a salir ahí una pestañita que dice acepta o no acepta. Si acepta, sigue el cuestionario del hogar original, ¿no? Y ahí vienen una serie de preguntas de cuántas personas viven aquí, quiénes son esas personas, y algunos datos básicos del hogar, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle. Si el hogar rechaza, ¿no? Nos vamos a hogares nuevos. Abrimos otra encuesta, ¿ya? Donde vamos a ir registrando, ¿no? El terreno o el proceso que vamos haciendo para encontrar un nuevo hogar, una nueva vivienda en realidad, debería decir vivienda, no hogar, ¿ya? ¿Qué es esto? Vamos a ir buscando, ¿no es cierto?, con salto sistemático, cada 2 casas vamos a tocar el timbre, vamos a contar esta historia, ¿no? Para lo cual ustedes tienen en el manual, ¿no es cierto?, tienen como un guión de cómo presentarse, y también van a tener una carta firmada, ¿no?, por la investigadora principal, que es la doctora Jimena Aguilera, ¿no?, donde los invita a participar, como para ser más formal, ¿ya? Entonces, van registrando, ¿no es cierto?, este proceso, es decir, fui al hogar de la calle tanto, número tanto, no quiso participar. Hasta que encuentran uno que participa, que dice, sí, vamos a participar, y ustedes entonces, ¿no es cierto?, siguen llenando, les va a permitir seguir llenando una nueva encuesta para un nuevo hogar. Lo vamos a ver, porque así como en abstracto de repente suena medio engorroso, pero no es tan engorroso. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Yo tengo Digan. Macarena de Talca. Hola, Macarena. Claudia, mira, en la encuesta al hogar, cuando llamo por teléfono, ¿cierto? Y aparece un listado, yo tengo el listado Excel de todos los hogares. El primer nombre que aparece es como el jefe de hogar, el que autoriza, digamos, el que autorizó el estudio anterior, ¿no? Ese es el primero, ¿no? ¿Estás segura? Yo no estoy tan segura. No sé, es que no sale como destacado, Ya. me parece, con ningún Ya. título específico. Entonces, Mira, esa es una cosa. déjenme mostrarle, porque Ya. yo les voy a decir dónde está esa información, ¿ya? Déjenme salir de acá. ¿Cómo le deja? Hola, No sé si me deja. Hola. yo me acuerdo que creo que en RedCap al contacto principal se llama como contacto, así como persona de contacto. Ese es como en el fondo el original de la Pero casa. dice eso en la planilla que les entregamos, ¿o no? Yo creo que no. Yo recuerdo que antes por lo menos se hacía así, pero no sé si ahora. No, dice Claudita, yo busqué la lista Ya. y no me aparece, a no ser que puede que aparezca y no lo haya visto también. Ya. Es muy probable No, también. no, sí, yo creo que no está, efectivamente. Lo primero que les quiero preguntar, ¿todos ustedes pudieron ingresar al red? Porque se supone que todos deberían tener permiso para ingresar. Es como donde está la base de datos del... Yo no he entrado porque me Yo no llegó lo he intentado, la verdad. ¿Pero les llegó el mail? A mí recién me llegó ahora, a las Ya, 4:37. es que había un grupo que por alguna razón no estaba, entonces insistimos en que los ingresaran ahora. Ya, pero te llegó. ¿Hay alguien que no le haya llegado? A mí todavía no me llega el correo con la información. ¿Será porque participé en el año pasado y solo pidieron los correos de los integrantes nuevos? Sí, Puede ser sí, que se es haya posible olvidado. eso. Si Sí. subiste Pero voy en a el hablar año con la pasado, encargada de Talca, no se preocupe, para que me lo haga llegar lo antes posible. A si mí tú tampoco me participaste el llegó año todavía. pasado, es que lo tienen, es que no van a recibir ningún correo nuevo porque ya tienen el RedCap habilitado. Tienen que acordarse de su clave. Sí, no es que el RedCap del año pasado lo manejaban los alumnos que me acompañaban a mí a tomar la muestra, no lo manejaba yo. Ah, perfecto. Ya. Ya, habla con la Macarena para que ella me mande los nombres, porque me lo mandó la Loreto, los nombres de todos los que iban a usar RedCap. Ya, no se Entonces, ¿hay algo preocupe, que yo me pondré en actualizar? contacto con ella lo antes posible, sí, porque seguramente no Ya. sé si no me consideraron o no me llegó el correo. Gracias. Ya, ok, vale. Bueno, aquí tenemos el RedCap, ¿ya? Yo aquí tengo más estudios, pero lo que ustedes deberían ver, ¿no es cierto?, es que es el Hogares Originales, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí. Ya. Sí. Entonces es el archivo de hogares originales, este es el archivo de hogares nuevos, y este es el archivo de personas, ¿ya?
Si ustedes se fijan, hogares originales ya tienen una carga. Estos que están cargados acá son de Santiago. Coquimbo, La Serena y Talca todavía no están cargados, pero se van a cargar, ¿ya? Cargamos Santiago primero porque era lo más urgente. Cuando ustedes entran, y por eso vamos a ver, cuando ustedes entran al RedCap, ¿no es cierto?, tienen que agregar o editar registro, ¿ya? Entonces les va a salir esto. Si yo entro, por ejemplo, al hogar número 13, fíjense, está cargado de Santiago, ¿ya? Aquí me sale que es de Santiago, y ahí me sale el nombre y teléfono de la persona de contacto. ¿Ya? Entonces, ahí está eso. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es entrar a través del RedCap, identificar a esta persona, que es el nombre de la persona de contacto. Y a esa persona van a llamar. ¿Ok? ¿Qué información nueva hay que agregar? No estaba en la primera, es el correo del Martín, qué sé yo, ¿no? Le ponen el correo. En el caso de Santiago, no había manzanas, pero en el caso de Talca, Coquimbo era así, ¿ya? Entonces, la calle, el número, chequean que todo esté bien. Y fíjense ustedes que acá, ¿no es cierto?, les aparece esta opción, ¿ya?, que es si el hogar acepta o no acepta participar. Si es no, si el hogar no acepta participar, aquí termina la encuesta, ¿ya? Y ustedes graban y se van. Si el hogar dice que sí, que acepta participar, fíjense que se despliegan, ¿no es cierto?, más preguntas. La primera es, se agenda una fecha para la visita. Aquí puede quedar agendada la fecha. Ahora, esto depende mucho de cómo hagan ustedes el terreno, la posibilidad de que si ustedes están ahí, ¿no?, y las personas están en la casa en el momento que ustedes están haciendo el empadronamiento, es decir, están buscando una nueva vivienda. No, perdón, estoy hablando de ser. No. Esto es, agendan la fecha para la visita del hogar original, ¿ya? Entonces, tal día vamos a estar todos, qué sé yo. Y aquí pueden aprovechar de hacerle algunas preguntas a esta persona, ¿no? Si el tipo de vivienda es casa o departamento u otro tipo. Después, cuántas personas viven. Si ustedes se fijan, se van desplegando distintas opciones. Por ejemplo, si me dice que viven 5 personas, yo tengo que saber el nombre de esa persona, el género, la edad, y qué relación tiene con el jefe del hogar, ¿no es cierto? Si participó en el estudio anterior, acuérdense que las personas que participaron en el estudio anterior, algunas de ellas a lo mejor no van a querer participar de nuevo, pero pueden haber otras que no participaron y que sí quieran participar ahora. Y como todas las personas que viven en esa vivienda están invitadas a participar, no importa si participaron antes o no. ¿Se entiende? Claudia, Entonces, una consulta. dígame. Sí. No sé, quizás entendí mal en algún minuto, pero nos habían dicho al menos en Santiago que no se podían agregar más personas, aunque fuesen... No, sí se pueden. Ya. Sí, se pueden. Tú puedes, a todas las personas del hogar. Lo que pasa es que ahí es difícil de explicar, pero, por ejemplo, si en un hogar participaron 3 personas la otra vez, y ahora participan 2, en el fondo te quedas sin una persona. Esa persona no se puede reemplazar, ¿ya? Pero si antes habían participado 3 y ahora quieren participar 4, tú invitas al cuarto también. O sea, todas las personas que quieran participar en esa vivienda pueden participar independientemente de que hayan participado o no la vez anterior. Puede haberse ido a vivir otra persona a la casa también durante Por este supuesto. año. O haber cambiado de opinión y no quiso participar la otra vez y ahora quiere. Y no necesariamente va a estar registrado aquí como persona 5, por ejemplo. ¿Se puede No. agregar una? ¿Puedo agregarla? No, Sí, o sea, necesariamente está tú registrada. puedes antes, como agregar dice- todas las personas que tú quieras. Ya, perfecto. Sí, tú Gracias. puedes agregar todas las personas que se quieran participar en ese minuto. ¿Ya? Claudia, quizás lo mejor sea cuando se entreviste, no pensar en el estudio anterior, sino que pensar en este, cuánta gente hay, y ahí se le pregunta si participó o no participó, para no tener como sesgo. Exacto, sí. Por eso que estamos partiendo del hogar, ¿se fijan? Estamos partiendo y aquí recién le vamos a preguntar cuántas personas viven, no estamos partiendo de las personas, ustedes tienen el listado de personas efectivamente, de los que participaron, ¿ya? Eso les va a ayudar para chequear, ¿no es cierto? En el caso de que
la persona de contacto no quisiera dar información, ustedes pueden llamar a las otras personas que sí participaron, ¿ya? Pueden chequear, bueno, y la persona, qué sé yo, fulanito o fulanita, no están, ¿no? Ese tipo de preguntas sí la pueden hacer. Pero en esta, ¿no es cierto? Ustedes van a ir agregando todas las personas que viven en el hogar, si participaron y si quieren participar ahora. ¿Ya? Es Claudia, importante, esto es como un censo del... ¿Sí? una pregunta para ver si te entendí bien. Por ejemplo, si yo estoy en un hogar que tiene 5 personas que viven ahí, yo coloco 5 personas viven en ese hogar, pero 3 participan. Correcto. Ya. Sí. Aló, perdón, ¿puedo interrumpir? Habla Marisol Sí. Contreras Matrones, que yo voy a entrar a pabellón necesaria de urgencia. ¿Usted va a dejar grabada esta reunión para tener acceso? Sí, Ya, perfecto. sí, se está ya. grabando. Yo Ya, me voy a salir gracias. ahora. Ya, listo. Gracias. Bueno, Chao. ya. Claro, entonces, en esta parte uno hace un censo de las personas que viven en el hogar. Viven 5, ¿ya? Y de esas van a participar 3. Pero lo importante es que aquí queden registradas esas 5. ¿Ya? Yo necesito saber cuántas personas viven en esa casa, ¿no? Entonces, por eso se le pregunta si participó y si va a participar. Si es no nomás, ¿no? Y yo sé entonces que de 5 personas van a participar 3. Listo. Clau, tengo otra pregunta, Ok. aprovechando que Dime. en caso, por ejemplo, que ya entendemos eso, que el caso índice o el caso de contacto ya no quería participar, pero sí otra persona, ¿debemos cambiar el nombre de contacto Sí, sí, y dejamos al que queda como al que queda como ahora contacto. como contacto? Hay que cambiarlo. Exacto. Ya, Sí. perfecto. Eso lo cambian tranquilamente. Aquí Ya. se puede cambiar todo, ¿ah? Esto es como un punto de partida nomás. Claudia. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Esa planilla Sí. de las personas que van a participar en cada ciudad, ¿ya la mandaron? Es que a mí no me ha llegado. ¿O la van a mandar, cada encargado la va a tener? Cada encargado lo tiene. Ah, ok. Ya, Sí. Claudia. Y el encargado es el que va en el fondo repartiendo. perfecto. Claudia, ¿Lo ven? Nicolás por acá. Sí, Nicolás. sí, con Roberto. Sí, dos preguntas. Una relacionada a lo que dijo Nicole recién. Supongamos que en la casa haya un jefe de hogar y que viva con un menor de hogar. ¿Qué pasa si el jefe de hogar se niega, pero eventualmente el menor de hogar, 15 años, quiere participar en el estudio? Aún así, este menor de edad queda como titular en los contratos. No puede. Tienen que ser mayores de 18. O sea, necesariamente un menor de 18 tiene que tener el consentimiento de sus padres. No puede participar solo, digamos, sin el consentimiento. Pero entiendo que Oye, quizás Nicolás pregunta como, ¿y ahí quién queda como jefe de hogar? O sea, como caso de contacto, ¿el niño? Exacto. A ver, pero... no, el apoderado. Ah, ya. Siempre queda el apoderado como jefe. Y ahí se le explica en el fondo que va a quedar solamente como caso, pero como un caso de contacto, pero no... Ustedes se fijan incluso... Exacto, pero aunque no participe. Ahora, todas esas cosas, ¿no es cierto? Hay un espacio en todas las encuestas, en todos los formularios, donde dice otra información relevante. Ustedes ahí anotan todo lo que crean que es importante, ¿no es cierto? Y que ocurrió, que les dijeron, y que no queda reflejado, ¿no es cierto?, en las preguntas de la encuesta, como esto que tú estás diciendo, por ejemplo, este caso, ¿no? Ahí tú tendrías que poner, el fulanito de tal no participa, pero sí autorizó que participara su hijo, ¿ya? Entonces ahí va ese tipo de información. No sé si es muy rebuscado, Claudia, pero puede pasar, por ejemplo, si es que cambió totalmente de moradores la casa. Igual se entrevista con nuevas Es que personas. sí, no. O sea, si esa casa, porque no vas a poder encontrar a la persona, no vas a poder encontrar este Claro. hogar. Es Esa que, por ejemplo, persona ya no nosotros nos existe. tocó una vivienda, era un hostal. Entonces se entrevistó al dueño del hostal y los pasajeros, en el fondo. Ya. Entonces, pudiese ser que la persona, el dueño o la persona que atendió ese día no esté, y obviamente los pasajeros van a ser distintos. Mira el caso raro que tuvieron, ¿ah? Somos Coquimbo, tú sabes Sí, que pues. pasan cosas raras. Claudio, parece que en el manual decía, creo que leí, no sé, puedo estar equivocada, pero creo que leí que dentro de los hogares no podían ser como estos hostales o... Sí, pues eso es mi recuerdo, que no podían ser instituciones, ni hoteles, ni nada de eso.
Exacto, sí, eso yo creo que lo leí. Podría haber sido el hostal, siempre y cuando en el hostal hubiera vivido la familia del dueño. Claro, eso, Entonces, ya. tomarlo como eso, como vivienda. A mí me Perfecto. pasó, yo tomé así en La Serena un hostal, pero eran los dueños, las personas Claro. como el hijo, la mamá y el papá que trabajaban Exacto. ahí. Claro, porque en el fondo es su vivienda, viven ahí y están ahí, claro. Y por Pero ejemplo, no ¿qué tomarlo pasa como... si, Dime. perdón, qué pasa si llamamos al contacto y se cambiaron de casa? ¿Vamos al nuevo domicilio? Mira, eso, justamente eso también me lo preguntaron, no está resuelto todavía. Porque Ya. ahí hay un problema, si fuera, no sé lo que vamos a hacer ahí, porque en el fondo todo el muestreo, ¿no es cierto?, tiene una base territorial. Entonces Claro. hay manzanas que fueron sorteadas y dentro de esa manzana una vivienda. En Santiago pasa lo mismo con las comunas, ¿no? ¿Qué pasa si la persona se cambió de comuna? Es algo que todavía tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver ahora estos días, digamos, ¿no? Es que... Pero esa es una pregunta que está pendiente. Ya, ¿Ya? ok. Sí, todavía no tengo claro qué va a pasar con eso, porque va a ocurrir harto. Bueno, entonces ustedes estaban acá, ¿no es cierto? Si participa o no participa, le preguntan quiénes viven, ¿no? En la casa, todos los que vivan, ahí se les va a desplegar todas las posibilidades, creo que hay, déjenme ver, hay hasta como 20 personas, no creo que vivan tantas, pero podría ocurrir, ¿ya? Ya, pongamos que son 3 personas, llenan todos los datos de las 3 personas, ¿no? Después les preguntan cuántas piezas se usan exclusivamente como dormitorios en la vivienda, ponen el número que sea, ¿no? Y la otra pregunta, la última es si ha fallecido alguna persona en esta vivienda por COVID, ¿no? Ya sea en la casa, esto significa que ya sea que falleció en la casa, en el hospital o en otro lugar, ¿ya? Y que aquí hay que considerar el diagnóstico del certificado de defunción. Lo que diga el certificado de defunción, eso manda, ¿ya? Entonces, supongamos que les dicen sí, efectivamente aquí falleció una persona por COVID. Entonces les van a preguntar cuántas personas, 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a escribir en la edad de la persona, el género de la persona y la fecha del fallecimiento. No nos interesa el nombre, ¿ya? Edad, género y fecha de fallecimiento. Y lo mismo para la segunda persona. Y ahí termina esta encuesta del hogar, ¿ya? Del hogar original. ¿Ok? Esa se puede hacer en el precontacto, ¿cierto? No es necesario el consentimiento para estas preguntas. No, yo creo que esta se puede hacer en el precontacto, por eso que yo creo que ahí va a depender harto de cómo sea esa llamada telefónica, si la persona tiene tiempo para contestar o no, depende un poco de eso. Si resulta que tiene tiempo y ganas de contestar, fantástico, porque se ahorran tiempo ustedes en terreno. Si no, va a tener que ser una vez que llegan a la casa. ¿Ya? Una pregunta, Bien. ¿cómo se va a abordar esa pregunta? Porque igual es compleja para las personas. ¿La del fallecimiento? ¿Sí? No, O sea, se pregunta tal cual, ¿ah? No, la Nicole que estuvo en la encuesta pasada a lo mejor tiene más, puede contar un poco más cómo le fue con esta pregunta, porque también se hizo la otra vez. Sí, me acuerdo, por eso quería consultar. La verdad, así como personalmente, chicos, a todos, no recuerdo que me haya tocado en el fondo que sí haya fallecido alguien, no sé si realmente María Ignacia que está por ahí, pero A es mí un me poco lo que tocó. dice Claudia, se preocupa. Ahí entonces Ignacia puede... Me tocó en Santiago. Teníamos como ya era la segunda muestra y no, o sea, se le había preguntado por los participantes anteriores y ella nos comunicó que la otra persona había fallecido nomás. Pues ahí como un poco de contención, apoyo, escucha activa y continuar con las otras muestras. Correcto. Sí, ahí probablemente va a depender un poco cómo se dé la situación, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que hay que tratar de hacerla de la manera más tranquila posible y eso, ¿no? Y si de repente hay alguien efectivamente que quiere contar un poco más, va a haber que escuchar, ¿no? Eso hay que hacer. Okay. Yo quería comentar algo, bueno, por lo menos en Coquimbo acá, ustedes han sido seleccionados también por sus habilidades blandas y en el fondo confiamos plenamente en la capacidad que tienen para poder manejar situaciones. La idea no es que sea como un call center de que sea todo así plano, porque en esta primera precontacto ustedes se juegan la vivienda completa.
Entonces, si no lo hacen bien, les van a cerrar la puerta y vamos a tener que hacer saltos sistemáticos y eso es a la suerte del día nomás. Entonces, y nos demoramos más y es más complejo. Entonces, realmente uno de los momentos críticos es esta primera llamada, el horario, si es que ustedes determinan que, por ejemplo, quizás anda medio apurado y no le quieren preguntar por el fallecimiento, pueden diferir y preguntarle in situ y dejar como pendiente eso. La encuesta no es necesario completarla una vez que la abrieron, o sea, tienen que dejarla completa al final. Pero ustedes ahí determinarán si prefieren privilegiar el contacto o incluso la pueden llamar 2 veces antes de ir. Ya, ahí ustedes determinan cuál va a ser su mejor estrategia y van a ir agarrando mano a medida que vayan hablando con gente, ¿no? Sí, es súper importante eso que dice Rubena. El cuestionario puede ser llenado en varios momentos. O sea, una vez que uno dice save y exit form, que grabe y salga, no significa que uno no pueda volver a entrar. Puede entrar todas las veces que quiera, ¿ya? Incluso uno podría corregir información, ¿no? Que por alguna razón quedó mal registrada, por lo tanto, pueden llenarlo en ese momento, pueden llenarlo después, no hay ningún problema. ¿Ok? Así que eso tiene que hacer ustedes según vean cómo está funcionando el contacto, digamos. Bueno, entonces ese es el cuestionario del hogar original, ¿ya? ¿Qué pasa con el hogar nuevo? ¿No? Ustedes entran, ¿no? Y aquí ya no hay nada precargado, porque ustedes tienen que entrar a un nuevo registro, ¿cierto? Si el hogar original ustedes les dijo que no, ¿no? Ustedes van a esa misma dirección y a la segunda casa a la derecha le tocan la puerta y tratan de convencer a esa persona, ¿no es cierto?, o a esa vivienda que participe. Hay 2 cosas que se llenan de forma automática. Una que es el registro, esto es el código, ¿no?, de ese hogar, que automáticamente cuando ustedes entran. Queda automático también quién está ingresando este dato. Ya en este caso, como yo estoy ingresando, queda mi usuario acá. La fecha, ¿no?, actual. Y lo que yo tengo que poner acá es si es un reemplazo o es nuevo. Reemplazo no es cuando efectivamente un hogar original me dijo que no. Yo estoy buscando un reemplazo para ese hogar. Nuevo, ¿no?, es cuando, y eso solo va a ser en caso de Coquimbo y La Serena, cuando tienen que buscar un hogar totalmente nuevo, ¿ya?, que es para aumentar la muestra, ¿ya? Nosotros necesitamos saber si es reemplazo. Ustedes tienen que poner acá cuál era el código del hogar original, ¿ya? Todos los hogares tienen un código. Por lo tanto, el código del hogar original va a ser el que les rechazó, ¿ya? El 235. ¿Ya? Si es Eso se nuevo, podía por ver, supuesto. disculpa, eso se podía ver en el anterior REDCap, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú puedes ver el ID del hogar, ¿verdad? el ID del hogar. Ya. ¿Ya? Voy a volver atrás para mostrarles dónde está sí. en los originales, donde uno ve esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo cuando selecciono un registro lo selecciono por el ID, ¿ya? Esto que aparece acá es el ID, entonces yo entro al hogar 136, ¿ok? Y ahí me aparece, está actualmente editando el récord ID 136. Si ese hogar me dice que no quiere participar, ¿no es cierto?, yo lo voy a reemplazar. Ese es el ID que yo tengo que poner donde dice ID del hogar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Otra cosa que es importante tener en mente es que el ID del hogar son correlativos a medida que van saliendo, ya sea en Serena, Coquimbo, Talca o Santiago. Entonces, sí, de repente ustedes tienen el 102 y después se saltan al 107 porque en los otros lados simultáneamente van ingresando nuevos hogares. Entonces, para que lo tengan presente y no se les pierdan, de repente saltan de uno a otro y no sepan dónde están. Claro. Eso es súper importante lo que dice, sí, lo mismo quería reforzar esa idea, porque nos ha pasado, nos pasó en Santiago un par de veces que, claro, no nos coincidía con, por ejemplo, el de personas, y es porque, claro, simultáneamente estamos, entonces cuando uno ingresa a nuevo, como agregar y editar registro, claro, te aparece un ID 5, cuando uno finaliza toda la encuesta y le pone guardar, te das cuenta que finalmente es el 8, porque en ese transcurso varias personas llenaron, entonces ahí hay que tener como harto ojo y quedarse con el final, con el que cuando uno ya le pone guardar, quedarse con ese, porque en el fondo puede cambiar, porque realmente no coincide en tu hito o en el registro, así que igual eso es importante. Okay, hola, entonces, hola, ¿sí? Yo también, perdón, hola Claudia.
Soy Loreto Hola. acá. Sí. Sabes que sí, yo quiero Hola, reforzar eso Loreto. eso que acaban de decir, porque es súper importante, porque Sí. nos pasó también aquí en Talca. Entonces, cuando la hagan en Enter, sobre todo, bueno, para los hogares nuevos va a suceder. Sí. Para los que hagan el nuevo contacto, chequear que el que tienen al ingreso les coincida del final, solamente. Es súper, sí. Gracias. Claudia, Ok, dime. Claudia, perdón. ¿Solo las enfermeras testeadoras van a tener ingreso a Red Card? ¿Cómo? ¿Solo las enfermeras que van a testear van a tener acceso a Red Card? Pregunto porque en el caso de Coquimbo, perdón, el personal de apoyo de terreno son igualmente profesionales de la salud y que trabajaron como testeadores en la Seremia de Salud, por lo tanto tienen mucha experiencia en esto del contacto Mira, telefónico con las personas. yo no tengo, depende de ustedes. Depende de ustedes las personas que quieren que entren al Red Card. Si tú me mandas un listado, por eso yo pedí los listados, ¿quiénes necesitan acceso? Por supuesto que pueden las personas que van de ayudar, lo hicieron también la vez pasada, también ellos hacían la encuesta, de hecho. Así que no hay ningún problema con eso. Súper, gracias. Así que tienen que mandarme los nombres, sí. Ok. Ok. Entonces tenemos que es un reemplazo, ¿no es cierto? Es un reemplazo en Coquimbo, ¿ya? Entonces, aquí sale una instrucción para el caso de Coquimbo, para Coquimbo y Talca va a salir la misma instrucción, en Santiago es un poco distinto. En Coquimbo y Talca hay que registrar todas las viviendas con las que se toma contacto hasta que una de ellas acepta participar, ¿se acuerdan? Ustedes van a tener que estar en terreno, van a tener que buscar una nueva vivienda. Cuando una vivienda acepta, se llena hasta la fecha para la visita, si es que no se puede hacer la visita en ese momento. Lo vamos a ver, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, ya están al frente de la casa que los rechazó, ¿no? Y están en la manzana, no sé, por 34, ¿no? Que es la que corresponde, anotar la calle, ¿no es cierto? El número, el departamento, todo, ya. Y entonces acepta participar, tocan la puerta y las personas dicen, no, no quiero participar. Se les va a desplegar otra sección para poder ingresar, otra casa, ¿ya? En la misma manzana, la misma calle, otro número, no sé, bla, bla, bla. Y el hogar les dice que no, se vuelve a desplegar. Si finalmente este hogar les dice que sí, sí, nosotros vamos a participar, entonces está el nombre de la persona de contacto, con la que ustedes están tomando contacto, y el teléfono, ¿ok? Y aquí hay dos opciones. Dice fecha para la visita. Ustedes en ese momento puede que solamente, por ejemplo, la señora de la casa, y entonces le va a decir, no, pero tiene que volver el sábado a las 7 de la tarde porque ahí están toda la gente. Y entonces ustedes anotan ahí, ¿no es cierto?, el sábado a las 7 de la tarde. Pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, que digan, no, estamos todos acá, pase el tiro, ¿ya? Y en ese caso, ustedes no agendan fecha para visita, sino que siguen haciendo la encuesta. Y, por lo tanto, no hay que hacer otra visita, ¿ya? Ideal si pueden tomar ahí mismo las muestras. Clau, porque una ahorra pregunta, tiempo. disculpa, ¿Ya? antes que para quedarnos en eso. Si una casa, por ejemplo, no sale nadie, uno toca el timbre y no sale, ¿se registra igual como que no acepta? Se registra igual, Ya, perfecto. como que no. Ya, súper. Sí, se registra igual como que no. Exacto. ¿Ya? Y después viene la misma que hicieron para la otra encuesta, el tipo de vivienda, ¿no es cierto?, cuántas personas viven, y ahí el resto de la encuesta es igual a la otra, ¿ya? Lo que es distinto es esta parte inicial, ¿ya?, donde ustedes tienen que ir registrando todas las casas con las que tuvieron contacto, hasta que una les dice que sí. Dos cosas. Una, en esa creo que hay que poner ahora, ¿cierto? Para que te marque porque tienes que aportar un valor a ello, si no, no te deja avanzar. Sí. Ya. Y lo, Claro, ahora lo hiciste el tiro. claro. O sea, Y lo otro, lo otro más arribita, donde aparece departamento, también exige un valor. Entonces, si es casa o blog, o por ejemplo, no hay que llenar, que ponemos un 0, un no aplica. Buena pregunta. Porque aquí en muchas de estas no, Claro. yo pondría, sí, poner 0. Podría ser 0. Podemos convenir 0. Sí, me parece bien. O sea, uno pone todo lo que no corresponde en 0 nomás. Claro. Me parece. Hola, consulta, Claudia. Sí, sí. Arriba donde dice fecha de visita, esa fecha obviamente uno coordina con los visitantes, con la persona que está ahí. Con la persona, obviamente, y el horario. ¿Se supone que cuánto tiempo tengo que estimar yo de visita? Nicole, ¿cuánto se demoraban ustedes más o menos? Es súper relativo.
Porque Sí, depende, claro, de la cantidad de personas. De repente igual toca depende de la hasta cantidad de 8, personas. 9, 10 personas en una casa, o como te puede tocar una sola. Entonces es como súper Pero relativo. uno obviamente, claro, pero uno obviamente haciendo la encuesta antes va a saber cuántas personas, es que me refiero como para organizarte del el día de visita con los otros hogares, como para estimar los tiempos que uno puede, cuántas personas uno puede visitar en el día. A eso me refiero. Yo creo, así, sí, como cuando uno ya agarra el ritmo, cuando es una persona, te puedes demorar entre 15 y 20 minutos, entre que te firmen, que la encuesta, que la muestra, y te diría ¿Ya? que con una persona, entre 15 y 20 minutos. Y ahí más o Hasta, menos, cuando uno ya agarra el ritmo, cuando ya está ahí como, no sé si de como ya, repente, que es un poco igual lo que Ya. hacemos acá en Santiago, no sé si aplicará lo mismo para las otras ciudades, pero uno no sé si comprometemos tanto la hora, como que en general uno dice que vamos a ir AM o PM, porque pasa muchas cosas en el camino, en terreno, entonces en realidad no casarse con una hora y decir vamos a estar hasta en tu casa, porque de verdad que puede ser o a la 1 o a las 5, entonces no sé si se puede Por lo extrapolar eso menos poner un rango horario, claro. Claro, por eso uno dice como AM o PM, y ahí igual obviamente uno cuando va en camino siempre dice como vamos llegando, llegamos en media hora, llegamos en una hora, como viendo el GPS y uno se va coordinando igual, pero como consejo quizás no casarse con una hora. Lo otro que es importante para eso, Dani, es que ustedes van a tener, o sea, la idea es que estén coordinando y si ven que se atrasan o que no van a poder ese día, van llamando y preguntan si van a estar al otro día. En realidad es como bien dinámico. Si la idea es contactar con la persona, no dejarla botada para que no se salga del estudio, pero sí decirle, ¿sabe qué? Estamos súper atrasados, y tú, ¿cachai? Como qué familia puede esperar y qué no. Y lo otro que es importante es que ustedes van a tener disponibilidad de móvil, así que ustedes pueden hacerse su ruta, sus tiempos, cómo gestionárselo de esa manera. Y lo último que también de repente van a tener que tomar decisiones porque te van a decir, mira, aquí ahora hay 3 personas, pero el sábado van a haber 4. Entonces, tienes que ver, siempre privilegiando tener la mayor cantidad de gente, pero si el sábado significa que se están a caer otras 2 viviendas y ya son 3, ya prefiero asegurar esos 3 que perder otras 2 viviendas que no pueden ningún otro día. Entonces, para eso también nosotros vamos a estar con Nico Carla Central y tú nos vas preguntando y vamos tomando decisiones en conjunto para maximizar la rutina. Eso hicimos el año pasado con la chica y funcionó súper bien. Ya. Gracias. Súper. Ok, vamos al último instrumento, que es el de personas, ¿ya? Cuando ustedes entran en el instrumento de persona, en agregar y editar registros, se van a encontrar con que, aquí yo voy a agregar uno, hay una serie de instrumentos, ¿ya? Entonces, el primero, que es el consentimiento, que es por donde uno empieza, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta parte tiene todos los documentos, ¿no es cierto?, del consentimiento informado que están a la vista, ¿ya? Aquí está el consentimiento completo, ¿no? Aquí está la declaración, ¿no? Ahí está, todo esto son imágenes, ¿ya? La declaración, la revocación, el asentimiento del menor, ya está todos los documentos que ellos ya tienen, pero tienen que estar a la vista, ¿ya? Para que sepan ellos lo que tienen lo que están firmando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre una vez que ya pasamos todo esto que es eterno? ¿Qué documento se firmará? ¿Ya? Entonces aquí aparece, por ejemplo, el consentimiento del mayor de 18 años, ¿ya? Y dice, acepto o rechazo participar, el nombre completo, el RUT, la nacionalidad, el domicilio, ¿no? Y acá la firma, ¿ya? Quedo como mamona mi firma, pero en fin. ¿Ok? Entonces ahí la persona firma con el dedo, ¿ya? En la pantalla, ¿ya? La fecha y la hora y listo. En el caso de los niños, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene que haber un consentimiento y un asentimiento según la edad del niño. Se pueden marcar 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Hay como un párrafo inicial que dice, he leído el documento, entiendo la declaración contenida en la necesidad de hacer constar mi voluntad para que mi pupilo o hijo participe. Entonces aquí viene el consentimiento del tutor. El nombre, el RUT, la nacionalidad, el domicilio, se acepta o rechaza a que el niño, con cédula de identidad tanto, participe en el estudio y la firma. ¿Ya?
Y después la fecha y hora, y aquí viene el asentimiento del niño, ¿ya? Esto que está escrito acá es lo mismo que está escrito en los papeles, ¿ya? En los documentos. Es simplemente como es la declaración final, ¿no es cierto? Que el niño dice que se le ha invitado, que él sé que puede elegir participar, tiene que poner su nombre, si quiere o no quiere participar, ¿no es cierto? Y firmar. La fecha, hora y la Claudia. firma. ¿Sí? Clau, Macarena de Talcano. Dime. Clau, una pregunta. Si hay una persona que no puede firmar por uno u otro motivo, ¿qué hace ahí? ¿Puede colocar la huella, el dedo? Claro, podría, pero en ese caso tienes que hacerlo en papel. Ah, ya, perfecto. Ahí no lo puedes hacer digital. Ya. ¿No? Y por eso que efectivamente tienen que andar ustedes con algunos consentimientos y asentimientos en formato de papel para ese tipo de casos. Perdón, ¿y ahí quién firma? ¿Firma el tutor legal? Lo firman los dos. El tutor, ¿no es cierto? Cuando es un niño, firma el tutor en este pedazo de acá, ¿ya? Porque dice que es su pupilo, entonces él consiente, y firma el niño. Claro, pero por ejemplo, está incapacitado. A mí me pasó una señora con ACV, por ejemplo. Claro, a mí también me pasó con una señora también. Claro, el tutor legal, sí. El tutor legal es el que firma. ¿Y eso puede ser por RedCap? Yo creo que sí, ahí a lo mejor la Loreto me puede ayudar. Yo creo que se podría, pero habría que ponerlo en observaciones en alguna parte, ¿no, Loreto? ¿O es mejor hacerlo en papel ahí? Pero eso es en caso de que haya alguna alteración de conciencia, por ejemplo, de alguno de los participantes, ahí tendría que firmar el tutor, pero en caso de una CD, por ejemplo, que una persona esté consciente de lo que está haciendo, no podemos si está consciente, no, si está consciente, ahí es mayor de edad nomás. Pero claro, no va a poder hacer como el movimiento. A mí me pasó que no, la señora no pero ahí podría poner la huella. Pero en ese caso puede ser la huella, entonces habría que andar con una huellero. para la huella. Claro, sí. A mí me pasó lo mismo, una señora que era mayor de edad, pero era una niña mayor de edad, pero no podía, no tenía movimiento. Entonces firmó la tutora. Y ahí se deja como nombre, Clau, se deja abajo entonces como nombre la persona, pero firma la otra, y en observaciones podemos poner que firma su tutor. Mira, yo en ese caso, yo lo haría en papel, porque ahí puedes poner las dos cosas. Sí, porque ella está consciente, pues no puede firmar, pero puede colocar el dedo. Correcto, sí. Y eso puede hacerse en papel. Pero lo puedes hacer en papel, porque el papel te permite para el tutor y para la persona. Entonces, que el tutor firma en papel, pero lo importante es que sean que las dos cosas queden juntas, ¿ya? El consentimiento del tutor y el consentimiento de la persona, ¿ya? Que aunque sea que firme, que ponga la huella. En ese caso yo usaría papel, creo que es más fácil. ¿Sería consentimiento o asentimiento? Yo creo que serían, no, o sea, si la persona es mayor de 18 años y su problema es motor, digamos, es un consentimiento. Claro, no, en el caso de que sea una alteración... Ahí sería un consentimiento y un asentimiento. Claro. No tenemos esa posibilidad en realidad acá. A mí me pasó, y por eso me queda todavía la duda, que era una persona que estaba en estado vegetativo. Y la mamá aceptó que ella participara. Y fue ella la que se... Entonces, más allá de que, claro, motoramente no lo podía hacer, pero tampoco ella me podía sentir con la cabeza. Era la mamá la que dijo sí, que participe. Mira, voy a consultar bien ese caso. ¿Eh? No, debería ser suficiente con que el tutor consienta. En el caso de una persona que está así, que no puede asentir, digamos. ¿Ya? Y en el fondo ahí el tutor firma el consentimiento no un asentimiento. No, pues no el asentimiento, el consentimiento. Ya. Yo lo que se deja registro de quién es el tutor. Porque el asentimiento son los de 7 a 14. Yo pondría consentimiento, rellenaría los datos de la persona y como por poder firma el otro y se identifica quién firmó. Mira, yo voy a consultar bien. Lo que pasa es que los comités de ética son bien estrictos con estas cosas. ¿Ya? Entonces voy a consultar ese caso y les digo cómo se procede en ese caso en particular. ¿Ya? Al final no sabemos si esa persona realmente quería participar o no.
Bueno, claro, si está además en un estado de conciencia alterado, no tiene idea. Claro, entonces independiente que la otra persona sea el tutor, no tiene cómo tomar esa decisión. Por eso te digo, yo voy a consultar qué es lo que se hace, ¿ya? Claro, ¿Qué es lo correcto de hacer? Legalmente si tiene la facultad de tomar esa decisión el Sí. tutor o tutora. Sí. Pero claro, en temas de comité de ética habría que verlo. Claudia, te quería hacer una consulta práctica. Estas imágenes que están en el REDCap, cada vez que las abran, ¿tiene que cargarlas por temas de internet si es que están en lugares con mala señal? O vienen, o se descargan una vez y después están, o quizás es mejor tener el PDF en paralelo por si acaso, porque a veces hay lugares con muy mala señal y En quizás teoría pueden deberían, yo no sé cómo operar esto en terreno, en la práctica, cómo se van a ver estas imágenes, ¿ya? Porque no lo hemos hecho, es la primera vez que lo vamos a hacer así. Pero a mí me parece una buena idea, ¿no? Tener un PDF aparte para poder mostrarlo, y también uno tiene que andar con la cuestión en papel. Claro, la hojita y nos creen que lo que sale ahí, exacto, cuando que firmen ahí nomás recuerdo el papel. Claro. En teoría debería desplegarse. Claudia, dime. Sí, idealmente esto tiene que leerlo la persona cuando se le envía el correo, pero si no lo lee, tenemos por obligación que leérselo in situ. Sí, tiene que leerlo ahí, no leérselo ustedes, puede leerlo esa persona, la misma persona. Claro. ¿Ya? Pero claro, tiene que haberlo leído. Y en cuanto a dónde firma, no hay problema, en el celular se va a poder firmar bien, ¿verdad? Sí, ah, ya, okay. Sí, en cualquier dispositivo se puede. Así que eso no es problema, ¿ya? Esto se ha usado harto últimamente por el tema de la pandemia, ¿ah? Y ha resultado en general, nosotros no, pero en otros estudios que ha hecho la UDD sí, ¿ya? Se ha usado y ha resultado bien y no ha habido mayor problema. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que terminan con el consentimiento y el asentimiento, ¿no es cierto? Con cuestiones eternas, la verdad, un poquito. Voy a subir por acá. ¿No es cierto? Tenemos el cuestionario de las personas, ¿ya? ¿Qué es esto? Cuestionario de los individuos de encuesta, ¿ya? Que aquí, como yo les decía, el código o el identificador de cada individuo se despliega de manera automática, eso es lo que hablábamos antes, ¿ya? Automáticamente se les asigna un código, y efectivamente ese código, ¿no? Al abrirse puede ser el 1, pero cuando yo termino puede ser el 3, ¿ya? Porque entre medio otras personas grabaron antes que yo, ¿ok? Entonces, aquí nuevamente el registrador queda de forma automática, la ciudad, ¿no es cierto? Coquimbo, La Serena o Talca, ¿ya? La fecha, ¿no? De cuando estoy haciendo la encuesta, el código del hogar, esto es re importante, a qué hogar pertenece esa persona, ¿ya? Ese código está, ¿no es cierto?, en los hogares originales, donde lo vimos, y el hogar nuevo está en el mismo lugar, ¿ok? Entonces hay que escribir el código del hogar, porque es la manera que tenemos de unir esa persona al hogar. ¿Ok? Y entonces aquí vienen los nombres, el primer apellido, el segundo apellido, el root de la persona, ¿no? El género, fecha de nacimiento, esta edad se calcula automáticamente, no tienen que ponerlo ustedes, ¿ya? El teléfono de la persona, y si el participante es menor de edad, se ingresa el teléfono del tutor, el correo electrónico lo mismo, ¿ya? Nacionalidad, ¿cuál es el nivel? Esta pregunta hay que mirarla bien y hacerla con cuidado, porque tuvimos problemas la vez pasada. Aquí hay una serie de, se trata de averiguar, de saber cuántos años de estudio tiene, o cuál es el nivel educacional alcanzado por la persona. Entonces, hay una serie de opciones, ¿ya? Algunas de las cuales tienen que ver con sistemas antiguos, por ejemplo, primario operatorio y sistema antiguo, ¿no? Bueno, educación básica, humanidades, sistema antiguo, ¿no? Porque van a haber todas las posibilidades, ¿ya? Entonces, lo importante, ¿no? Si es humanidades, sistema antiguo, por ejemplo, hay una siguiente pregunta que le hacen aquí ustedes a las personas: ¿cuál fue el último curso que aprobó en ese sistema? ¿Ya? Porque en el sistema antiguo humanidades, yo no me acuerdo cuántos había, por ejemplo, que eran 6 años, ¿no? Llegó hasta el año número 6. Eso es lo que ustedes ponen ahí. ¿Ok? Si la persona era de primario preparatoria, ¿no? Bueno, llegó hasta cuarto básico. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poder linkear después, unir
lo que me están diciendo acá, que es primaria, con este número 4 de acá. Entonces, para saber cuántos años de estudio tiene esa persona. Yo aquí tengo que suponer que tiene 4 años de estudio. ¿Ya? Si es acá, ¿no es cierto?, humanidades, y me dice que tiene 6 años, porque el último año era el sexto, yo voy a suponer que esa persona tiene 12 años de estudio. ¿Ya? Por eso es importante, ¿no?, que se entienda bien qué es lo que hay que anotar en esta pregunta de cuál fue el último curso que aprobó, ¿ya?, para los que no están estudiando o que cursa en el caso de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, si la persona está en cuarto medio, es educación media, científico humanista, ¿no es cierto? Cuarto. ¿Se entiende? Solo para aclarar si comprendí bien. Por ejemplo, si coloco humanidades que son 6 años, ¿cierto? Pero Sí. ella no terminó humanidades, sino que estudió hasta cuarto humanidades. Se pone 4. 4. Sí, ya, perfecto. Claro, exactamente. De esa manera yo puedo calcular cuántos años estudió. Ok. Después, previsión, CONASA, ISAPRE, Fuerzas Armadas, ninguno otro no sabe, ¿ya? Si se considera perteneciente a algún pueblo indígena o originario, ahí basta que diga que sí o que no, ¿ya? No cuál, sino simplemente sí o no. Después están los antecedentes mórbidos y de riesgo, donde ustedes les van a ir preguntando por cada una de estas enfermedades. Si ha tenido cáncer, si ha tenido diabetes, si ha tenido hipertensión, si tiene una cardiopatía, si tuvo VIH, qué sé yo, ¿ya? Cada uno de estos problemas de salud. Si es otro, lo van a escribir ahí. Otro problema de salud, ¿ya? Después le van a preguntar si le pueden decir el peso o estatura. Es raro que alguien les diga que no, quizás le mientan, pero probablemente les van a decir que sí, y entonces ahí van a poner cuánto pesa y cuánto mide, en centímetros. Peso en kilos, estatura en centímetros. ¿Ok? Después vienen preguntas sobre tabaco. ¿Ya? ¿Usted fuma actualmente? Sí. Si la persona fuma 1 o más cigarrillos al día, se despliegan una serie de preguntas. ¿Cuántos cigarrillos al día fuma? ¿No? Ustedes ponen ahí el número que corresponda. Y también le van a preguntar si desde el inicio de la pandemia, desde marzo del 2020, ha cambiado su hábito tabáquico. ¿Ya? Es decir, el número de cigarrillos que fuma habitualmente. Y ahí aparecen las opciones. Ha disminuido, ha aumentado, no ha cambiado. Si la persona dice que fuma ocasionalmente, ¿no es cierto?, solamente se le va a preguntar si ha cambiado su hábito tabáquico. Si la persona dice que no, he dejado de fumar, le vamos a preguntar cuál fue la razón por la que dejó de fumar, porque tuvo COVID, por la pandemia u otras, ¿no? Siempre que aparece otra, ustedes van a poder ingresar ahí. Y si la persona nunca ha fumado, ¿no?, ¿ya? Bueno. Nunca ha fumado, no se le hace ninguna otra pregunta sobre tabaco. ¿Ya? O sea, estas se van a ir desplegando según la respuesta que dé. Después, ¿cuál es la ocupación? Desde el inicio de la pandemia se ha realizado alguna de las siguientes actividades, ¿no? Personal de salud, trabajador, lo que sea, ¿ya? Puede marcar más de una, ¿ya? Todas las que corresponden o ninguna, ¿ya? Ok. Desde el inicio de la pandemia, ¿ha trabajado o estudiado en forma presencial? Sí, siempre, incluso en cuarentena, sí, frecuentemente, sí, rara vez, no, nunca. Desde el inicio de la pandemia, ¿ha utilizado transporte público? Esto incluye vuelos comerciales, sí, siempre, frecuentemente, rara vez o nunca. Desde el inicio de la pandemia, ¿ha viajado fuera del país? Sí o no. Después vienen los antecedentes de COVID. ¿Ya? Se le pregunta, ¿desde el inicio de la pandemia ha presentado algún episodio de enfermedad como estado gripal, resfrío, malestar general? Sí, por ejemplo. Y ahí se abre, ¿no es cierto?, una serie de preguntas que es cuántos episodios presentó, cuántos tuvo 2 episodios, ¿no? Y aquí se le va a preguntar si en esos episodios presentó alguno de los siguientes síntomas, independientemente que fuera en el primero o en el segundo. ¿Ya? Todos los síntomas que haya presentado en esos 2 episodios. Y se pueden marcar, ¿no es cierto?, más de uno. ¿Ya? Si consultó por esos síntomas, ¿ya?, sí o no. Si le han diagnosticado COVID, ya sea por PCR, antígeno o diagnóstico médico, ¿ya? Si es sí, entramos a una serie de preguntas. ¿Cuántas veces le han diagnosticado? Suponemos que no van a ser más de 3. ¿Ya? ¿En qué año se lo diagnosticaron por primera vez? ¿No? ¿Y en qué mes?
en qué año se lo diagnosticaron por segunda vez, en qué mes, ¿no? Y en qué año se lo diagnosticaron por tercera vez y en qué mes. ¿Dónde permaneció mientras estuvo enfermo por COVID? ¿Ya? Marque todas las que correspondan para el último episodio, en este caso para el tercero, ¿no es cierto? Estuvo en la casa, pero también estuvo en el hospital, por ejemplo, ¿ya? Le van a preguntar si personal de salud, de la Seremi, del MinSal, le hizo seguimiento a su caso mientras estuvo enfermo. Puede ser más de una cosa también, ¿no? Ah, aquí no me deja marcar más de una. No. Ya, hay que cambiarlo. En realidad podría marcar, porque pueden ser por lo menos estas dos, sí, telefónicamente, sí, presencialmente. Ahí se puede igual agregar un comentario en cada pregunta, po, como antes, ¿verdad? ¿Dónde? En ese globito, yo a veces cuando eran más cosas que no me dejaba marcar, solo Este pide globito, guardarlo antes. Entonces yo ponía es que guardar y quedarse, y ahí me dejaba meter comentarios. Ah, mira, eso no lo había visto yo. Bueno, claro, puede ser. Ver comentario de registro. ¿Pero y dónde escribes ahí? Lo que pasa Save es que and ahí, open. en el fondo ahí está diciendo, para poder hacer un comentario, tienes que ya haber guardado el ID. Ah, perfecto. Ya, guardar, Ya. y ahí me Y ahí lo quedaba escribes. abierta, y ahí ya tenía un registro, entonces ahí ya podía hacer comentario en cada Podías pregunta. escribir. Ya, súper, súper. Ok. Después le preguntamos si ha tenido contacto con alguna persona con una infección confirmada por VIH mientras esa persona estaba enferma o en aislamiento. ¿Ya? Sí, una persona, sí, más de una, no sabe. Después le vamos a preguntar por las vacunas. ¿Ya? Si tuvo la vacuna, no, si una dosis, dos dosis, todas las dosis. ¿Ya? ¿Qué vacuna? Y aquí le vamos a preguntar por cada dosis. ¿Qué vacuna recibió en la primera? ¿No? ¿Y cuándo fue más o menos? Aquí es posible, lo que les van a pedir ustedes a las personas es que por favor les muestren el carnet, ¿ya? De vacunación, porque ahí están las fechas de vacunación. Si por alguna razón, ¿no es cierto?, no tienen el carnet, ¿ya? Que en realidad todo el mundo debería tener el pase de movilidad, por lo menos, ¿no? Y no saben la fecha, ¿no? Ustedes pueden, si la persona dice, bueno, yo me vacuné en marzo, por ejemplo, ¿no es cierto?, del 2020, ¿no? Y no sabe bien la fecha, pongan siempre la mitad del periodo. ¿Ok? El 15. Y eso después, eso sí, lo anotan en observaciones. ¿Ya? La persona no tenía el carnet de vacunación ni el pase de movilidad, me dijo la fecha aproximada. ¿Ya? La segunda dosis, la tercera dosis lo mismo, la dosis de refuerzo. Se le pregunta si ha Claudia, tenido alguna... Dime, ¿sí? perdón, tal vez que ¿Sí? cuando se agende la visita en aquellos hogares que la van a agendar, les pueden pedir que tengan Buena a idea. mano su carné o su pase de movilidad. Súper buena idea, sí, me parece. Buena idea. Después, si ha tenido reacciones adversas. Si dice que sí, se le pregunta, ¿no es cierto? Uno puede decir todas estas reacciones adversas, ¿ya? Todas las que sean necesarias. Se le pregunta, puede decir que no también. ¿Ya? Si después de la vacunación lo diagnosticaron con COVID, ¿ya? Sí, ¿cuándo? Y después, para finalizar, se les preguntan estas medidas de autocuidado y adherencia a medidas preventivas. ¿Con qué frecuencia se lava las manos? ¿Con qué frecuencia evita saludar de manos, besos o abrazos? ¿Con qué frecuencia ventila el ambiente donde se encuentra? ¿Con qué frecuencia usa mascarilla cuando se encuentra en lugares públicos? ¿Con qué frecuencia usa mascarilla cuando se reúne con personas fuera de los integrantes del hogar? ¿Se ha respetado el toque de queda? ¿Y se ha respetado las restricciones del plan de movilidad paso a paso? ¿Ya? Y finalmente, ¿no? Registran ustedes si se tomó la muestra, qué tipo de muestra fue, muestra venosa, y listo. Y ahí anotan todo lo que estiman conveniente. Y ahí termina la encuesta. ¿Ok? Cuando esto se termina, termina ya la parte de recolección en terreno propiamente tal, ¿no? Y tendrían, tiene que ingresarse la muestra, y esto ya ocurre en el laboratorio, ¿ya? El ID se mantiene, ¿ah? Entonces, ¿qué tipo de examen estamos viendo? Una muestra de sangre, ¿ya? Y cuando se separó, tal fecha. Eso es simplemente. ¿Ya? O test rápido. En el caso del test rápido, ahí, ojo con el tema del test rápido, tenemos muy pocos test rápidos, ¿ya? En esta oportunidad.
Los test rápidos son solamente para situaciones muy excepcionales, ¿ya? Personas que realmente no hay cómo tomarle una muestra de sangre, o niños que están haciendo una pataleta de Ride y que no hay cómo convencerlos, entonces usamos un test rápido, ¿ya? Pero hay que realmente tratar de usarlo lo menos posible. Y ahí la idea es que la persona del laboratorio, ¿no es cierto?, vea si el test es positivo para IgG y para IgM, ¿ya? Y con eso se termina esta parte. Y la última parte, que esto ya ocurre, ¿no es cierto?, una vez que se procesa la muestra en Santiago, ¿no?, es la fecha del examen, si este es rápido, lo mismo, se vuelve a recoger acá, y los resultados del ISA, ¿ya? Y ahí se registra la absorbancia, el resultado, y ahí se van a registrar dos tipos de resultados, ¿ya? Con dos puntos de corte distintos. Uno que es el punto de corte del fabricante y otro que es el punto de corte de la universidad, del desarrollo, ¿ya? Porque este punto de corte es más sensible, por lo que se vio, el análisis que se hizo acá, es un mejor punto de corte, pero hay que registrar los dos, ¿ya? Después, si se hizo la prueba de anticuerpos neutralizantes, si es sí, ¿no es cierto?, cuántos títulos, y si fue positivo o negativo, ¿ya? O si no. Acuérdense que esto, los anticuerpos neutralizantes, solamente va a ser una submuestra de este estudio, ¿ya? No todo. Y ahí termina la parte de registro de laboratorio. Y con esto, ¿no es cierto?, una vez que termina este proceso, automáticamente cuando está el resultado, sale un mail para la persona, donde se le informa su resultado. ¿Sí? Yo quería comentar un par de cosas, Claudia, si me permites. Por supuesto. Uno que esa encuesta, recordad que se hace por cada individuo del hogar, y que les va a generar un ID de persona. Entonces, es conveniente andar con un papelito o con un cuaderno donde ustedes vayan anotando el ID hogar y lo asocien a ID persona y después le da código muestra, una cosa así, porque en el fondo van a tener varias cosas en la cabeza. Y como el REDCap uno tiene que irse metiendo uno a uno para ir como chequeándolo, la visión de campo no se puede hacer mucho. Entonces, la idea es que ustedes salgan en su rutina y después cuando vuelvan tienen su hojita con fui a la casa de la manzana 34, ahí estaba el hogar ID 215 y vi a la persona 714, 715, 718. ¿Ya? Y ahí después llegan y hacen cuadrar las muestras al final de la jornada, porque si no, se van a confundir. Eso igual lo vamos a revisar acá cuando partamos, pero es importante como agarrar ese ritmo, porque si no, después vamos a tener que estar metiéndonos al REDCap uno a uno para ir chequeando las anotaciones. Y lo otro que les iba a comentar era que, ya se me fue. Bueno, asociado a lo que dijo Rubén, otra alternativa es tener un Excel y en cada pestaña, que la pestaña sea el ID del hogar en el fondo, o el número del hogar, y en esa pestaña van anotando los datos de los integrantes del hogar, con el ID de la manzana y con el ID de la persona. Ahí existen alternativas, pero la idea es que efectivamente todo salga ordenado. Y bueno, no tengo duda que va a ser así que vamos a encontrar la forma. Sí. Oye, una observación. Nosotros acá en Talca, lo que también en el laboratorio, cuando recepcionan las muestras, les pedían un papel para que llenaban adicionalmente para recepcionar las muestras. Entonces ahí también iban los datos del root, de ID de la persona, y la verdad que esa hojita nos sirvió bastante ante algunas discrepancias que teníamos entre los registros. Así que eso ayudó acá por lo menos. Oye, y esa hojita, Loreto, ¿tú tienes el formato? Porque igual Sí. Podría compartir. Sí, yo la tengo, la voy a rescatar de los papeles del año pasado, porque Ya. las fuimos mejorando a medida que sentíamos que había que agregarle alguna información. Yo se las comparto y les aviso, ahí las Eso. pongo en el Drive. Ya, Sí. súper. Y otra cosa, si les toca hacer un test rápido, cuando lo hagan tienen que esperar ahí mismo en el hogar y idealmente tomarle una foto, ya para tener porque después de cierto tiempo el resultado no necesariamente va a mantener la integridad. Pues entonces, tomarle una foto y nos envían con los de Coquimbo a mi correo o al de Nico para tener ese registro. Súper.
Yo quería hacer una pregunta. Igual tenemos que ir viendo siempre el ID que queda al final, porque eso también sigue yendo en el tubo, ¿verdad? Con el RUT del paciente. Sí. Ah, ya. Y mi otra pregunta es, cuando finalizamos la encuesta persona, antes en Santiago nos pidieron finalizarlo incompleto, porque hay una parte que completo o incompleto. Sí. Y finalizarlo incompleto para que después en el laboratorio se pudieran meter y ellos lo terminaban como completo. Pero ahora que ya están separados como encuestas distintas, nosotros le ponemos completo ahora. Completo, sí. Ah, ya. Claro, porque tú terminaste esta parte. Claro, Después es viene que antes otra no, parte, claro. claro, antes me parece que las veces anteriores no estaban desplegadas como del laboratorio se metían a la misma encuesta. Sí, Claro. sí. Ya, ok. Sí, verdad, separamos ahora. Sí. Gracias. Así que es completo. Yo lo que les recomiendo es que lean de nuevo el manual, a la vista que ya vieron esto, se metan al REDCap, ¿ya? Es súper importante que entren primero para ver si pueden entrar bien, si no tienen problemas, ¿no? Y ahí probablemente les van a surgir otras dudas, ¿no? Entonces es importante que vayan anotando esas dudas, que miren bien todos los documentos, los consentimientos, los asentimientos, ¿no? Para que aprendan a manejar todos esos documentos. Y por supuesto, si hay más dudas, podemos hacer otra sesión, ¿ya? Yo a las 6 tengo otra capacitación, que me quedan 6 minutos. No sé si hay dudas, preguntas. Claudita, solamente comentarte lo del inicio de algunos correos que nos habían llegado con el RedCap. Yo estoy viendo acá en mi propio RedCap que aparecen usuarios, por ejemplo, la Cami Guajardo, que comentó, parece que no le había llegado, pero aparece ella como usuaria del RedCap. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con el envío de este correo? A lo mejor está en spam. Podría ser. La Cami no estaba antes, ¿no? Estuvo el año pasado la Camila. Es que eso es, Puede ser. a las personas que estaban no les va a haber llegado otro correo porque no son nuevos. Es que lo que pasa es que la Camila, el año pasado no ingresaban ellos a RedCap, solo ingresaron los ayudantes. La Camila enfermera. Ya, lo que pasa es que ahí, pero ella estaba, entonces por eso que no le ha llegado ningún otro correo. Perfecto, ya. Entonces el tema está en que, no sé si se sabe la clave. A mí me llegaron como 3 correos juntos. Me llegó el primero que era el cambio de clave o la activación, creo. Ya. Después me dio como un link para el cambio de, o sea, para la activación de la clave. Ya, claro, pero tú no tenías ya antes. Sí, pues yo lo tenía antes, por eso. También. Varios, sí. Bueno, miren, desgraciadamente yo no manejo esa parte, es uno de los problemas que tenemos, que dependemos de un externo para que haga todo ese tipo de ajustes, digamos. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes pudieran ahora entrar al RedCap, ver quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, ¿no? Y me manden una lista de las personas que tienen problemas. Porque yo mañana tengo reunión con esta persona que es la que maneja todo esto. Entonces le puedo decir que existen estos problemas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces traten de entrar a todos los instrumentos, además, a los originales, al nuevo y a personas. ¿Ya? Y Claudia. Espérate un poquito, la gente de laboratorio, que trate de entrar a lo de laboratorio. Sí, yo ya entré, sí se puede. Ya. Tengo acceso, así no hay ningún problema. Ya. Lo que sí, mi compañera, yo creo que ella no la han actualizado como para ella entrar. Bueno, por eso te digo, es súper importante que vean eso. Y me manden un listado de las personas que están con problemas para poder actualizarlo mañana. Ya, ok. Loreto, perdón, tú ibas a decir algo. No, sí, tranquila, Claudia. ¿Hay alguna posibilidad, estoy pensando en que puedan ensayar en ingresar información? Si podemos tener como una idea de ficticio o que cada las personas pueden como ensayar, o no es posible. No, idea ficticio no, pero pueden entrar y después podemos borrar esos registros. Eso se puede hacer. Ya, pero igual si se meten todos puede que sea medio engorroso después, no sé. No, si no se puede, no se puede, porque de repente puede quedarse como... Sí, es medio enredado, se podría, sí. Pero después podemos caer en la opción de cuáles son los que hay que borrar. Sí, no, entonces no, yo preferiría que no, olvidarse de esto. Sí. Sí, no, sí, puede ser complejo.
Pero sí, Sí. pueden jugar, ¿ah? Si el tema es que uno puede entrar, lo mismo que he hecho yo todo el tiempo, ¿no? Uno pone todo y después se va nomás, cancela, Cancela. ¿no? Y eso no queda nada grabado, ¿ya? Yo he estado todo el tiempo entrando y saliendo y no he dejado nada grabado. Y me voy nomás, cancelo, ¿ya? Me dice si quiero salir, sí, quiero salir, chao. Claudita, Y ¿tú ya. podrías apretar cómo ingresaste a los datos para llenar los cuestionarios de hogar, por ejemplo, en base de datos? Ahí en esa misma página. ¿Aquí? Aquí, o acá. Ah, ya. cuando entré al principio. Sí, sí. Claro, aquí me aparecen los grandes ítems. Personas, hogares originales, hogares nuevos. ¿Ya? Que es lo que ustedes debieran ver. Yo tengo aquí más cosas, pero ustedes debieran tener estos 3. Entonces, en Aquí personas... no me aparece, perdóname, no me aparece eso, me aparece estudios, cero epidemiología COVID nomás. Y ahí si entras ahí, ¿qué es lo que hay? Me meto ahí. Quizás mejor que comparta pantalla. Ah, ya. Déjame ver si puedo compartir. No, dice que no puedo compartir. Ah, tienes que dejar de compartir. Ya dejé. Ahí. Entonces, ahí. ¿Se ve? ¿No? Ah, no. Ahí. ¿Ahora sí? Ya. Pon bases de datos. Ah, y ahí te dice... Me voy, por ejemplo, acá. Ya. Me parece solo eso. Ah, ya. Lo que pasa es que no te está dejando... Mira, entra ahí. Sí, ya sé por qué. Porque no te está dejando entrar a los otros 2. Porque no tienes el permiso. Son todas esas cosas que tengo que ajustar. ¿Ya? Para que te deje entrar a los otros. Ahora, si tú entras ahí y entras ahí donde dice ver y editar registro, a la izquierda, más ahí. A ver, déjame ver que no veo nada. No, aquí te sale algo totalmente distinto. Dice De que hecho, cuando estaban haciendo la inducción, yo ¿Mm? también estaba haciéndolo y me sale igual que a ella. No nos salía, digamos, las opciones que aparecía, digamos, para seguir la encuesta. Y en Santiago les pasa lo mismo, ¿no? ¿Pudieron entrar, Nicole? Yo sí, Clau, yo la verdad es que veo todo, igual que tú. Yo también, me pasa lo mismo, me sale casi lo mismo Ya. que... Es probable que todavía no esté activado para Coquimbo y Talca. ¿Ah? Yo creo que eso puede ser. Ya. Puede ¿Ya? ser. Entonces, yo por eso todo eso lo tengo que ver, lo voy a chequear mañana para que todo quede funcionando, porque como les digo, desgraciadamente no depende de mí. Pero claro, puede ser eso, que no están activados todavía. ¿Ya? Entonces, primero vean si pueden entrar. ¿Ya? Los que no pueden entrar, que hablen con sus coordinadores para que me manden un correo y yo asegurarme que efectivamente tienen acceso. Y mañana voy a ver por qué efectivamente no puede entrar Coquimbo y Talca, ¿ya? Porque yo creo que tiene que ver con eso, los permisos que están dados. Santiago está funcionando porque ya empezó el terreno, ¿ya? Y entonces es probable que lo otro esté todavía de alguna manera bloqueado, no sé, algo. Entonces hacemos un barrido de información acá en Talca y te enviamos un correo. Eso, súper. Ya. Sí. Oye, yo tengo ya, empezó mi otra reunión, así que los tengo que dejar. Acuérdense de enviar la grabación, por favor. ¿La Nicola está haciendo la grabación? Yo, así que ahora voy a dejar de grabar. Ya, súper. Eso.